Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Recordar suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales antes de que venga mi alter ego y me quite el plano y yo lo cojo y lo digo ya. Señoras y señores, momento de empezar con Orgaz Privé, mi colección privada de perfumería. Y ahora toca hablar del inimitable señor William Penhaligon's. Claro que sí, aquí está. Por favor, siempre lo diré y no me cansaré porque la gente vais picoteando vídeos y esto lo podéis saltar. Ojo con las peanas, aguantar siempre de abajo, se van, no aguantan las cajas. Están muy chulas, son muy molonas, pero se van abajo al suelo, Yo me he llevado algún que otro susto porque no me acordaba y he quitado el chip y casi ha salido volando alguna que otra botella. Así que aquí está, voy a sacarla, perfecto. Y mientras tanto pues vais viendo la aproximación en la cual pues estáis viendo la caja de lo que es este señor, este William Penhaligon's, inimitable, el señor William Penhaligon's. Y veis que es una caja completísimamente rígida y que aquí pues tenemos un ciervo, un bicho con cuernos, ¿vale? Aquí tenemos este ejemplar con unos cuernos fantásticos y maravillosos en una fragancia que tiene este tono verdoso, grisáceo y que, bueno, vaporizan que te mueres. Mira, ala, va por vosotros, me la atizo ya, ya no me ando con tonterías. Esto, de verdad, qué cosa más rica. El secante ya lo tengo preparado también, pero bueno, como ya me la he echado, bueno, por si queréis, venga, va por vosotros, una al aire para que veáis que esto vaporiza que te mueres. Mira, es un espectáculo. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de este eso me sale la palabra, inimitable William Penhaligon's. Bergamota y jazmín en la salida, vetiver, incienso y cedro en el corazón. Y un fondo de sándalo y ambroxan. Gracias a Dios, y tengo que decirlo, está utilizado simplemente como un fijador hiper mega medido. Y aquí el ambroxan no sale por ningún sitio a no ser que estés con esta hiper mega entrenada. Muy bien aprovechado el ambroxan aquí, muy bien puesto en su sitio, no sale más de lo necesario, ni muchísimo menos, está dándole fijación a esta fragancia que supera, por supuesto, ya lo sabéis, el rango de son 10 horas, ¿vale? Entonces a mí me va muy bien en piel, me asienta muy bien y me fija excepcionalmente. Fouillère, donde las haya, por supuesto, es que es gracioso, no llega a ser tan Fouillère, es como una maderada verde con toques cítricos, es muy así, es amaderada verde, cítrica, y es un amor, de verdad es una gozada. Tengo que decir que también esta de aquí, este inimitable, y eso ya no me sale bien, bueno, el señor William Penhaligon's, este señorcico de aquí lo hace estupendísimamente bien con respecto a la formulación, porque tenemos una fragancia que es súper versátil, que te la puedes aplicar o en cualquier hora del día, cuando sea, independientemente de la estación del año. Y deciros que está muy bien también porque aquí sí que tenemos la jabonería británica. Aquí viene en esta inimitable, lo voy a decir mal siempre, pero bueno, inimitable William Penhaligon's, tenemos la jabonería británica elevada a la enésima potencia. Súper jabonosa, muy cremosa y que además trabaja precisamente lo que siempre estoy diciendo. Pasa de la transición de cítricos hacia algo que se va tornando más oscuro. Gracias a Dios también las maderas que emplean aquí como notas de corazón resulta que no se hacen húmedas, no son maderas húmedas, hace una transición desde lo que es lo más fresco hacia la madera sin que esto conlleve que entre medio tengamos que estar sintiendo una madera húmeda enmohecida. No, aquí todo lo contrario, aquí lo que tenemos es siempre desde el principio al final un tono cítrico que se va tornando jabonoso y tenemos una crema espectacular entre jabones, maderas, me refiero tono jabonoso con limón, todo lo que son los cítricos, que pasa por maderas y que se va tornando auténticamente jugoso. Porque sí, efectivamente tenemos jazmín en la salida que además le da ese toque como más limpio. No es un jazmín que sea en esta William Penhaligon's animálico, más crudo. No, aquí tenemos directamente lo que es la esencia de la fragancia, o sea, del jazmín, que ya me dejo ir por el jazmín y por todo. No, tenemos esa esencia del aroma de un jazmín sin necesidad de que sea animálico, carnoso y pues eso, pues
muy atosigante. Todo lo contrario, tenemos una delicadeza que nos hace un tránsito efectivamente desde lo que son los cítricos, pasando por el jazmín, y luego nos lleva a lo que es el incienso, por supuesto. Un incienso que yo no encuentro tan ahumado. Es curioso porque además que lo tengo aquí preparado. El incienso no es un incienso que esté quemado o ahumado, es un incienso al cual todavía no se le ha aplicado fuego, ni humo, ni llama, ni nada. Entonces lo estamos oliendo directamente en crudo, ¿vale? Sí que está seco, pero está aromatizando. No hay húmedo. No hay húmedo, no hay humo. Esto es lo que quiero decir. Y no lo corto porque además quiero que se me vea que estoy realmente emocionado con esta William Penhaligon's, ¿eh? No voy a hacer cortes porque si me equivoco es porque me gusta tanto y me hace sentir tan bien cuando encuentro fragancias que realmente tienen esa genética que es plenamente de algo de lo cual ha mamado y está enraizado en la jabonería, que me hacen sentir feliz, lo digo en serio. Es algo que me hace sentir feliz, ¿no? Cuando me encuentro con cosas extrañas, empiezo a torcer el morro y intento ser políticamente correcto muchas veces, pero se me nota en la cara. Y aquí quiero que sepáis que realmente es una fragancia que me hace vibrar y que me hace sentir, y que no encuentro en absoluto pues de esto que, a pesar de que pueda llevar Ambroxan, no es una fragancia sintética. Está ligeramente atalcada también, esto también tengo que decirlo, ¿eh? Tiene unos toques ahí atalcadicos que van quedando ahí en el fondo y se va sintiendo chup, 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 como si van atalcando, van maquillando levemente. Claro, porque efectivamente, como he dicho, es como un jabón, es un jabón limpio, limón, amaderado, jugoso, cremoso, muy, muy cremoso. Es una fragancia cremosa. Aquí también tengo que decir que la encuentro una fragancia masculina, no la encuentro tanto en cuanto una fragancia femenina, a pesar de que la encuentre jabonosa y que efectivamente, y lleva iris, lleva molécula de iris, ojo, cuidado, ya sabéis a lo que me refiero, y se nota. Y tiene su cuerpo y su empaque, pero no la feminiza, al contrario, lo que está ahí es masculiniza. Es una fragancia muy masculina, tiene sus toques, por supuesto, pero no pierde hombría. Yo cada vez que me la he echado también he recibido halagos, la gente me ha girado la cabeza y me ha dicho: oye Javier, porque esto normalmente te lo dice quien te conoce, que ya has puesto hoy, y yo llevo el choto, llevo puesto el choto de Penhaligon's, inimitable William Penhaligon's, y lo demás lo digo, cada una es el pato, evidentemente, no hay otra, y este es el choto, el macho cabrío. Mi alter ego está encantado con lo que estoy diciendo ahora mismo, pero es cierto. El mote que tiene es la del choto. Este es el choto y ya está, de Penhaligon's. Y la verdad es que es súper disfrutable, qué bonita. Y no sé si lo he dicho, pero de verdad que ponible en cualquier época del año, sin ningún tipo de miedo, muy elegantona también, pero aquí sí que quizás, si fijaros lo que son las cosas, por las propias características que tiene, sí que la puedo entender como una fragancia muy sport. Hasta incluso, y a pesar del precio que tiene, podría deciros que anima mucho a ser usada como un after gym, ¿vale? Para después del gimnasio yo creo que va muy bien también, ¿vale? Porque queda muy limpia y al ser tan sumamente jabonosa como estoy diciendo, va perfecta. Y me gusta encontrarme algo jabonoso dentro de una firma como Penhaligon's, porque si le ha rendido en fragancias anteriores como las que he presentado tributo a la perfumería italiana, aquí tenemos un tributo a lo que es la jabonería británica a tope. Así que por un lado, perfumería italiana, y ahora mismo pues aquí en este chotín de William Penhaligon's lo que tenemos es un homenaje brutal y rotundo con respecto al jabón británico. Una nota más, porque la verdad es que voy diciendo tantas cosas y estoy tan subido porque me eleva esta fragancia, me gusta muchísimo, es que las maderas, a pesar de que pueda llevar incienso y sándalo, no están ahumadas. Vuelvo a repetir, es fundamental para que lo podáis entender. Son aromáticas, no están ahumadas, no están quemadas, no vais a tener sensación de estar quemando un sándalo, ni un incienso, ni nada de esto. Es la madera. Cuando se tiene la madera en bruto sin quemar ni nada, ahí es donde entramos con el tema de los aromáticos en esta fragancia. Muy tenues, ojo, cuidado, porque sí que es amaderada, pero es una amaderada tenue, prima, flor, conjuntamente con ese toque de Ambroxan que también, por supuesto, aparte de dar fijación, matiza mucho más el jabón, la nota limpia, esa nota limpia y pulcra que tiene esta William.
Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándome, viendo estos Orgasm Privé, estos vídeos de Orgasm Privé. Y me despido ya diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.